Hola, muy buenas. A continuación vamos a crear un proyecto desde cero en el cual vamos a ofrecer a los usuarios, a los clientes, una página web con un chat con el que se podrán comunicar mediante sockets, pero también vamos a ver cómo cargar información que está almacenada en una base de datos Mongo. Y luego también, utilizando la misma estructura de nuestra aplicación, intentaremos hacer una API para que, bueno, mediante unas listas de peticiones CRUD, cualquier usuario pueda obtener pues, cierta información desde nuestra aplicación sin necesidad de acceder mediante web. Lo primero que tendremos que saber es que para poder hacer una aplicación Node tenemos que tener el Node instalado en nuestra máquina. Normalmente si trabajamos en un entorno servidor, pues instalaríamos pues, por ejemplo, si es Linux, haríamos una apt install primero empezaríamos por npm, que es el sistema gestor de paquetes de Node, pero nosotros lo que vamos a utilizar, vamos a empezar por dockers, ¿vale? Entonces vamos a crear un archivo docker compose. Empezamos diciendo que es la versión de IML número 3. Los servicios que se van a cargar será, bueno, principalmente uno de momento, ¿vale? Ya pondremos la base de datos luego, y va a ser una imagen de Node. Entonces, si queréis cargar una máquina de Node que ya existe, pues simplemente nos vamos al Docker Hub. Ponemos Node aquí en el buscador y ya nos va a salir aquí todas las versiones disponibles, ¿vale? Si vais un poquito para abajo, entonces lo que podríamos hacer, por ejemplo, sería la 15 Alpine 3.10, ¿vale? Por ejemplo, container name, pues se va a llamar app de chat, ¿vale? Es importante que en cada uno de los dockers le pongamos un contenedor diferente para que, si tenemos varios dockers en la máquina, como en mi caso, que tengo varios, que no se solapen entre ellos. Le decimos que se va a reiniciar siempre que haya un error, al menos hasta que yo le dé voluntariamente a que se pare, ¿vale? Que se pueda conectar mediante terminal. Y aquí esto es importante, le vamos a decir que todo nuestro proyecto va a estar en el directorio .dir. Esto es como un Linux, ¿no? Pues esta es la raíz, el .dir, barra app, ¿vale? Va a estar todo el contenido ahí. Y le vamos a decir que ese contenido, el que vamos a colocar en el barra app, procede no sé dónde me he ido. Procede de mi proyecto, ¿vale? Cuando yo pongo punto barra, quiere decir que todo lo que yo vaya a poner en este proyecto será lo que se enlace con la ruta barra app. Entonces, a continuación, lo que decimos es que el contenido de esa carpeta app va a ser proporcionada por el contenido de mi propio proyecto, es decir, todos los archivos que hay aquí, que yo voy a crear aquí, se van a guardar en barra app, ¿vale? Esto es un punto de montaje. Y le voy a decir que este servidor que estoy creando va a estar escuchando, pues, por ejemplo, por el puerto 1000. ¿De acuerdo? Y le digo que el network, esto es la manera en cómo se va a conectar esta máquina con mi ordenador, pues es una network que se va a llamar app, que la creo yo ahora aquí aparte. Vale, una network que se llama app network, creo que le he llamado, y que es de tipo bridge. Vale, entonces con esto, entonces ya lo ejecutamos. Vale, entonces
una vez inicializado el Composer, vemos que se ha creado aquí la máquina desde la cual tenemos que empezar a trabajar. Vamos a escribir siempre por aquí, ¿de acuerdo? Porque es la máquina que tiene instalado todo lo necesario para que funcione nuestro servidor, incluyendo el gestor de paquetes, el NPM. Entonces, ya que el primer paso sería crear un proyecto nuevo, npm init. Entonces ahí nos va a preguntar cómo se va a llamar nuestro proyecto. Lo vamos a llamar chat, versión, descripción. Le vamos a decir que el punto de arranque de nuestra aplicación es un archivo que le vamos a llamar app.js, por defecto es index.js. El test command, esto es la lista de instrucciones que yo puedo ejecutar desde el servidor. ¿Y qué es lo que harán? Pues en este caso lo que le voy a decir es que ejecute el archivo app.js utilizando Node, ¿sí? Entonces esto lo podemos vaciar, ¿vale? Y entonces la inicialización lo que me va a crear es este package.json con lo básico para mi aplicación. Veis aquí que pone un script. Entonces si creamos aquí un archivo app.js, console log 1, ¿vale? Lo que podemos hacer es ejecutar la sentencia, los scripts que hemos definido aquí. Aquí tenemos uno, por lo tanto hacemos npm run y el nombre que es test. Y fijaos que lo que hace es ejecutar mediante Node el archivo app.js, que es un 1, y lo vemos aquí, perfecto. Aquí podemos crear todos los scripts que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos hacer, generalmente encontraréis un start, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Vale. Ya tenemos el servidor funcionando. Entonces lo que tendríamos que saber es que Node en sí es simplemente un servidor en el cual podemos ir instalando una serie de paquetes para proporcionar todas las funcionalidades que nosotros queramos, ¿vale? Podemos utilizar Node para muchos tipos de servicios. Ahora lo que nosotros queremos hacer es una página web, ¿verdad? Pues lo que tenemos que hacer es utilizar el framework de Node, que es el Express, que es un framework que te facilita todas las herramientas necesarias para gestionar las peticiones de URLs y proporcionar páginas web. ¿Vale? Bueno, pues está un poco en cargar, sí, pero es un framework. ¿Cómo lo instalamos? Vamos aquí, en el gestor de paquetes, le decimos que vamos a instalar Express, ¿vale? Ponemos save para que se guarde aquí, porque ahora aparecerá aquí unas dependencias. Y el Express se va a instalar, ahora lo veremos, en una carpeta que se llama Node Modules, que es esta de aquí. Si utilizamos Git, que seguramente sí, para subir nuestro proyecto, ¿vale? Es importante añadir el Node Modules para que no se suba, porque es una carpeta muy pesada y realmente no la necesitamos. Si nosotros nos vamos a otro ordenador y nos llevamos el proyecto, imaginaos, pues si quitamos el Node Modules y simplemente hacemos npm install, y lo que va a hacer es ver las dependencias que él debe de instalar, que las vamos a ir añadiendo allí, y las va a instalar en el Node Modules otra vez. Por lo tanto, esto no necesitamos que esté en el repositorio, lo ponemos en el git ignore. Entonces, esto del Express, ¿qué es? Es un framework, como ya he dicho, que facilita la creación de páginas web. Lo primero que tendríamos que saber es que, empezando aquí en el app.js, lo primero que tenemos que hacer es instanciar ese Express con el require. No de todo va a funcionar con require, porque por defecto no... Por mucho que instalemos los paquetes, no están en nuestra aplicación. Tenemos que ir diciéndole a medida que las vayamos utilizando que las importamos, ¿vale? Esto es para que nuestra aplicación sea más ligera. Entonces ahora mismo tenemos una instancia de Express, que es el framework, y lo que le vamos a decir es que quiero crear una aplicación basada en Express. Es así como se hace, ¿vale? Y que esta aplicación... de momento vamos a ir trabajando, luego ya veréis que este app se va a utilizar en muchos sitios, y lo que le vamos a decir es que este app va a ser proporcionado cada vez que el usuario se conecte a una URL determinada, ¿no? A nuestro localhost a través de un puerto determinado. Pues eso lo hacemos gracias a una funcionalidad de servidor que deberemos de, en este caso, requerir, igual que el Express, y ponemos HTTP, ¿vale? Requerimos el protocolo HTTP y le decimos que vamos a crear un servicio, un servidor que cada vez que gestiona peticiones HTTP por un determinado puerto va a proporcionar las funcionalidades definidas
definidas en el app, que es el app es nuestra aplicación, nuestra web. ¿Cómo hacemos esto? Ya tenemos la aplicación utilizando el framework Express y una instancia de servidor que va a gestionar las peticiones HTTP y que va a proporcionar las funcionalidades de la aplicación. Y que es lo siguiente, decirle que ese servidor va a estar escuchando a través del puerto 1000, por ejemplo. Si hay un error, se va a guardar en el objeto err. Si todo va bien, se va a guardar ahí. Y entonces aquí lo que podemos hacer es decirle console log. Si se conecta, servidor conectado. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es decirle si existe el objeto error, es decir, si tiene algún tipo de contenido, quiere decir que algo ha fallado. Error en el servidor. Vale, con esto yo creo que tendríamos todo lo necesario. ¿Cómo lo probamos? Pues si nos vamos aquí, hemos dicho que tanto con test como con start lo que va a hacer es ejecutar el app.js utilizando Node. Vamos a ver si lo hace bien. npm run start. A ver si no sale ningún error. Vale, fijaos, servidor conectado. Entonces vamos aquí, localhost por el puerto 1000 porque es lo que le he especificado aquí. Y efectivamente funciona, ¿vale? Lo que pasa es que me dice que no sabe cómo gestionar esta ruta. Pero básicamente esto sería para iniciar nuestro primer servidor. Hay un detallito que nos puede facilitar y es la utilización de variables de sistema. Normalmente por nomenclatura hay un archivo que se llama .env que veréis en muchos proyectos en el que yo puedo establecer una serie de variables y poderlas utilizar allá donde yo quiera, ¿vale? Esto es así, por ejemplo, server port. Entonces lo que hago es decirle, voy a requerir las funcionalidades de los procesos .env, ¿vale? El .env. Y para cargar, por ejemplo aquí, en vez de ponerlo a mano, que lo coja de aquí, pues tendríamos que poner, a ver, process, por ejemplo, .env server port, ¿vale? A ver si funciona igual, ¿vale? Una cosa, cada vez que hagamos algún tipo de modificación en los archivos JS tenemos que arrancar otra vez el servidor, nos da un error. Vale, nos dice que el módulo .env no está instalado. Este mensaje de error os saldrá muchas veces. ¿Por qué? Porque me está diciendo que efectivamente tengo el archivo .env, pero que este require en realidad es de un módulo que yo no he instalado. Y efectivamente aquí no tengo ninguno. Pues npm install.env. El .safe es para que se añada aquí en las dependencias. Vale, vamos a ver si ahora sí que sale. Servidor conectado. Efectivamente ahora el 1000 ya no lo hemos puesto a mano, sino que lo hemos puesto en las variables de entorno. Vale, 1000 y si le ponemos el 2000 pues irá cambiando. Vale, esto es útil ¿por qué? Porque el Docker Compose también utiliza estas variables de entorno. Por lo tanto yo aquí lo que pasa es que se utilizan con una sintaxis diferentes con el $. Y de esa manera, pues si lo cambio en un sitio, lo cambio en toda la aplicación. O sea que es bastante útil. Y hasta aquí la primera parte, que sería inicializar el servidor de Node. Vale, una vez ya tenemos inicializado nuestro servidor, lo siguiente es ir gestionando cada una de las URLs para proporcionar una vista u otra. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, en la aplicación que está utilizando el framework de Express, utilizar un método que es el de root. Vale, root, sí, correcto. Y decirle que cada vez que se encuentre con la ruta barra, que digamos que sería esta, la inicial, vamos, y que esa barra haya sido accedida mediante el protocolo GET, porque podría ser el POST o el DELETE o alguno de estos, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de la URL del navegador es el GET. Lo que vamos a hacer es, vale,
ahora os explicaré qué es esto. REST next. Esto es una función anónima. Bueno, vamos a empezar diciéndole que muestre en consola el número 5. Vale, vamos a ver si funciona. Vale, parece que no me equivoco en nada. Lo doy a actualizar y fíjate que aquí te pone el 5. Perfecto. ¿Qué son estos elementos? Muy sencillo. El request es todo aquello que recibe desde la petición. El res es todo lo que va a devolver. Y el next ya lo veremos más adelante porque tiene que ver con los middlewares. Si damos aquí a explorar, tengo aquí demasiadas cosas. Si nos vamos a network veremos que las peticiones que yo realizo tienen precisamente esos criterios. No se ve porque lo tengo todo muy cerrado, pero tenemos el request. Todo este contenido sería este de aquí y tenemos la respuesta, que será lo que recibamos del servidor. De momento no tenemos nada porque no le hemos definido nada al res. Si ponemos res.send y le enviamos un hola, vamos a ver si esto hace algo. Vale, fijaos. El header es todo esto. De hecho lo podemos ver así, console log. ¿Vale? ¿Veis todo este galimatías? Esto es lo que le está enviando el navegador. ¿Vale? Todo es todo esto. ¿Vale? Entonces ya sabéis un poco estos elementos, el rec y el res, para qué sirven. Lo siguiente sería, claro, yo no quiero imprimir un texto, yo lo que quiero es cargar una vista, y una vista que generalmente está escrita en HTML. Bien, aquí vamos a sustituir el HTML por una nomenclatura más sencilla, que es el pub. Vale, vamos a poner un index.pub, pug, ¿sí? Que es una manera de escribir HTML, pero de manera muchísimo más abreviada. ¿Vale? Sería algo así como... bueno, no utiliza llaves y simplemente usa tabuladores en vez de llaves de apertura y cierre. Title mi web. Y aquí, por ejemplo, en el body ya podemos poner una P que va a ser hola mundo. ¿Vale? Entonces lo que le vamos a decir es que cuando yo cargue el localhost, la barra, quiero que me cargue este contenido escrito en pug. Pug, ya os lo aviso, es un paquete que vamos a tener que instalar. Porque si no, no va a ser capaz de hacer la traducción de este código a HTML. Y otra cosa es que le tenemos que decir dos cosas a la aplicación. Primero, que todos los archivos de vistas van a ser traducidos utilizando el módulo de pub. Y segundo, dónde va a encontrar las vistas que vaya a utilizar a lo largo de la aplicación. Vale, entonces aquí en el app lo que le tenemos que decir es, primero, que las vistas se van a encontrar en esta carpeta. Para eso utilizamos los setters del app, que es nuestra aplicación. Le decimos que vamos a setear el views, que es donde va a buscar las vistas, nuestros HTMLs o en este caso los pugs, y le vamos a decir la ruta. Se la vamos a decir de este modo, ¿vale? Porque esto nos va a servir, bueno, views, el dir name es una variable que almacena la ruta de la carpeta actual, en este caso en la que se encuentra el app.js, por lo tanto si le concatenamos el /views se va a ir a esta carpeta. Y luego otra cosa que le tenemos que setear es decirle que la compilación de las vistas se va a hacer mediante el módulo pug. Pues eso se hace con views engine y le decimos que va a ser mediante pug. ¿Vale? Entonces lo siguiente es, aquí antes hemos utilizado un resend, en este caso vamos a hacer un resrender, porque no es un texto lo que le queremos enviar, sino el renderizado de un HTML. ¿Vale?
Vamos aquí, no the file was specified. Vale. Si no lo he escrito mal. Ah, vale, esto es en singular. Hola mundo, ¿vale? Efectivamente es este index. Y de esta manera conseguimos crear, digamos, todas las vistas. O sea, sé que vamos a tener una que es la de chat, por ejemplo, ¿no? Que es donde vamos a colocar nuestro chat, que va a ser, pues en este caso, bueno, también el sistema de layouts es interesante explicarlo, que es simplemente decir, bueno, pues todas van a tener el mismo head, por ejemplo, web chat. Y el body va a ser contenido. Esto es el sistema de layouts típicos de cualquier framework de web. Vale, el index que habíamos hecho antes lo vamos a rehacer con el layout. Le vamos a decir que extend de layout. Va a reutilizar lo que he puesto en el layout y va a sustituir lo que pone el blog content por hola mundo. Y luego voy a tener otro archivo que es el chat.puk, que va a ser exactamente igual, en el que pues me encontraré pues cositas como bienvenido al chat. Me encontraré con un div en el que, bueno, pues va a ser un ID un chat y luego una serie de inputs, porque va a ser un formulario. Lo puedo poner aquí abajo, un formulario. Esto es el ID del formulario y el input que va a ser de type text. Bueno, le voy a poner el ID mensaje, que es donde lo vamos a escribir, y luego un botón de tipo submit. A ver qué me sale aquí. Vale, entonces ya tengo el chat y aquí le voy a decir que cuando yo, bueno, reiniciamos, cuando yo le dé a chat me salte un error en el que me dice que hay un error en la línea 3 con content. ¿Vale? Bueno, vale, más o menos. Esto está en el chat. Podríamos, por ejemplo, ponerle un estilo, ¿no? Entonces el estilo nos iríamos al layout porque normalmente están en el head y lo decimos así, un estilo que es el link, stylesheet, css, style.css. Vale, esto lo podríamos hacer en una carpeta que se llama public, que es la típica que encontramos también en todas las aplicaciones web, con una subcarpeta CSS en el que hay un style.css, que aquí le podríamos decir, por ejemplo, que la pantalla, el cuadrado de chat, pues va a tener una altura de 100 píxeles y va a tener un borde visible. Solid, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí esta ruta en realidad no es relativa aquí, si os dais cuenta. Lo que le estamos diciendo es que estamos utilizando una ruta que deberemos de definir, que es la public, que eso lo hacemos aquí en el app. ¿Vale? Es muy parecido a lo que habíamos utilizado en el set, pero en esta ocasión vamos a decirle que los elementos estáticos de nuestra página web están name. Fijaos que es muy parecido a antes, pero antes le decíamos las vistas y ahora le estamos diciendo los elementos estáticos, ¿vale? Es decir, lo que hay en public, JavaScript, CSS, etcétera, etcétera. Vale, JavaScript, no he escrito JavaScript aquí y ya los utilizaremos más tarde. Vale, entonces esto vamos a ver si funciona.
Perfecto, ¿vale? Ya vemos que está cogiendo los estilos, ¿vale? Vamos a, ya que estamos, JS, que esto lo podemos decir que no lo tengan en layout porque serán unos JavaScripts que solo tendrá el chat y se lo podemos poner aquí debajo del todo. Que no es link, por cierto, es script. Type text JavaScript. Esto es igual que escribir en HTML, pero con un formato un poquito diferente. JS barra main.chat.js y esto es src. Vale. Bueno, parece que funciona todo. Y hasta aquí la manera de cómo cargar diferentes vistas. Pues ya hemos visto cómo cargar las diferentes vistas en función de la URL, pero claro, aquí lo que nos viene, digamos, a la cabeza, la idea es que si tengo un montón de URLs, bueno, pues al final se me acabará llenando este archivo con todas las gestiones, ¿no?, de las diferentes rutas. Pues bien, lo que habría que hacer en este caso sería modular nuestra aplicación, que es, digamos, dividir, en vez de un archivo que hayan varios, vamos a crear aquí un nuevo archivo, unas rutas, en el que vamos a establecer todas las rutas referentes, por ejemplo, en este caso del chat. ¿Vale? Lo que vamos a intentar es que cada vez que nuestra aplicación detecte cualquier ruta que empiece por chat, ya sea chat solo, chat view, chat new, chat lo que sea, lo va a gestionar con el contenido de este archivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería coger app.js, cogemos este app-root y dos cositas. La primera, ya no sería barra chat, porque entonces sería como si estuvieras diciendo barra chat. En este caso, pues vamos a poner solo la ruta, porque es la base de mi URL chat. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es decirle que cada vez que encuentre desde aquí, o sea que cada vez que se encuentre con la ruta chat, quiero que me la gestiones a través de este archivo chat.js que está en root, ¿vale? Entonces, para eso primero importamos el contenido del archivo. Vamos a ponerle aquí var chatroots, que vamos a decir que estará, y volvemos a hacer lo mismo que antes, en dir name, en este caso barra app barra roots barra chat, ¿sí? Y entonces le vamos a decir que cada vez que te encuentres con chat, quiero que uses lo que te encuentres aquí en chatroots, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre? Que el use es un middleware, es la utilización de los middlewares, y los middlewares tienen esta estructura. Os explico qué es un middleware. Un middleware es aquella serie de acciones intermedias que se producen antes de llegar al destino. Es decir, el destino tal vez sea ejecutar chat, pero antes de llegar a chat yo quiero ejecutar lo que hay aquí en chatroots. Podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿eh? Podemos, por ejemplo, decir que antes de... Vamos a ponerlo así. Var middle 1 es igual a esto. Vamos a ver si esto lo hace. Sí, comentamos esto. Decimos cada vez que detecte chat, quiero que me lances el middle 1. Vamos a ver si funciona. Vale, parece que sí, ¿verdad? Que ha hecho uno. Los middles son como una pila de elementos que yo puedo ir apilando uno encima del otro. Puedo decir middle 1, middle 2, ¿sí? Y le puedo ir diciendo, cuando te encuentres con el chat, primero haz el middle 1 y después haz el middle 2, ¿vale? El orden es muy importante en el que se van encontrando. Podemos decir, primero haz el middle 1, luego haz el middle 2 y después gestiona todo lo que hay en el archivo chatroots, por ejemplo, ¿vale? Si yo ahora esto lo cargo,
solo me va a aparecer 1, en teoría. ¿Veis? ¿Por qué no me ha aparecido el 100? Porque aquí está el elemento next que os había comentado anteriormente. El next es lo que me permite viajar desde el middleware actual al siguiente. Si yo no lo establezco, si yo no llamo al next, se queda parado en el primero que se encuentra y no pasa al siguiente, que sería el middle 2. ¿Vale? Vamos a ver si ahora sí que funciona. Ahora debería de salir el 1, luego salta al siguiente, que es el middle 2, y escribir un 100 aquí. ¿Vale? ¿Veis que sí? ¿No? 1, 100. Bueno, pues un poco esto es lo que decíamos de los middleware. A ver, esto es muy útil porque nosotros podemos ir concatenando diferentes acciones y además los requests y los results los reutilizamos, ¿no? Primero aquí le podemos decir que result.test va a ser hola mundo, se va a definir en el primer middle y en el segundo middle lo voy a imprimir. Eso es muy útil para ir compartiendo información. Cada uno realiza una acción, modifica alguno de los valores del resultado. También los requests están disponibles para todos los middlewares, es decir, que tiene bastante potencia. Vamos a ver. Fijaos, hola mundo lo ha imprimido el middleware 2 porque fue definido en el middleware 1, ¿vale? Esto es importante, el tema de los middleware, porque Nude funciona bastante con este sistema. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el chat, pero con diciéndole que cada vez que se encuentre en chat voy a ejecutar el middleware chat routes. Si nos fijamos aquí, sería este de aquí, pero esto no es exactamente un middleware. Fijaos que es app. App era nuestra aplicación, pero app en el chat.js, que es el archivo en el que estamos, no existe, porque solo existe aquí, en mi aplicación principal. Por lo tanto, esto me va a petar, porque no va a saber lo que quiere decir app. Entonces, y además es que no me interesa, porque aquí lo único que quiero hacer es gestionar las rutas. Si nos fijamos, las rutas son una herramienta. A ver, aquí lo veremos más claro. Las rutas son una herramienta de app y app es una instancia de Express. Por lo tanto, podemos decir que podemos extraer la herramienta de rutas del framework Express y utilizarlo aquí en este archivo. Vamos a ver. Es decir, ¿necesitamos aquí Express? Sí. Vale, entonces hacemos un require. Esto, como os he dicho, hay que hacerlo cada vez que nos encontremos en un archivo que requiera las funcionalidades de estos módulos. Y luego, ¿necesito las rutas? Sí. Pues las rutas, la herramienta de rutas, va a ser un módulo, un submódulo, por decirlo de alguna manera, del framework de Express. Vale. Entonces esto es importante porque ahora, bueno, voy a llamarle router. Fijaos, ahora sí que existe router. App no sabía lo que era, pero ahora sí que existe router. Es un objeto que gestiona la reacción a determinadas rutas, ¿sí? Vale, pues esto es el chat y lo que tenemos que decirle, claro, esto no funcionará todavía porque ¿dónde estaba aquí? El chat root. Estoy haciendo un require, es decir, la importación, pero yo no quiero importar el contenido. Yo lo que quiero importar es la funcionalidad, es decir, este router. Es lo que yo quiero utilizar de este archivo. Pues cuidado porque esto es importante. Lo que tengo que hacer es exportarlo en forma de módulo, el router, de manera que cuando desde la aplicación principal o desde cualquier punto de mi aplicación yo haga un require, en realidad no estoy cargando el contenido, sino estoy cargando la funcionalidad, en este caso del router, ¿vale? Aquí falla algo. No, vale, ahora ya estaría correcto, ¿vale? ¿Verdad que esto es un middleware? Yo diría que ya está. Vale. Lo que os decía, cuando se encuentra el barra chat, me voy a este middleware, que es este de aquí, y aquí pongo barra porque, o sea, no pongo otra vez chat, porque si no sería chat. ¿Vale? Esta es la base de mi URL chat. Vamos a ver si funciona esto. Vale, me da un error. Módulo no encontrado. Vale, a ver.
Vale, claro, es que no había puesto aquí así porque estaba hablando, lo he dicho en voz alta y lo he escrito. Vale. Ok, parece que ahora sí. Y efectivamente, fijaos, al cargar el barra chat, desde la aplicación principal me ha ido a este archivo en el cual he renderizado la vista chat y lo he exportado para que sea reconocible desde la aplicación principal. ¿Vale? Entonces aquí yo puedo poner todas las rutas que a mí me apetezcan, ¿sí? Send, voy a hacer un send test. Si yo le doy aquí barra test, efectivamente funciona. Vale, y hasta aquí un poco el tema de los middlewares y de cómo distribuir las vistas o en este caso la gestión de las rutas en diferentes módulos, porque ya vamos a empezar a diversificar nuestra aplicación para que nos dé toda en un mismo archivo. Vale, pues ya tenemos nuestro pequeño chat, o al menos la vista, que la hemos cargado aquí desde las rutas. Y bueno, nosotros sabemos que junto con la vista de HTML seguramente tendremos que proporcionar algún tipo de información, ¿no? Para cargarlo, por ejemplo, vamos a decir un name. Vale, pues renderizamos la vista con este parámetro, ¿no? Por ejemplo, el name, vamos aquí, vista chat, bienvenido al chat, y aquí ponemos, si no recuerdo mal, esto. Vale, recordamos que tenemos que reiniciar siempre el servidor. Vale, y fijaos que aquí este Pedro me proviene de estos datos que yo le paso. Para una correcta estructuración de nuestra aplicación tendremos que ir basándonos en el modelo vista controlador, y para ello vamos a crear una carpeta que se llama controllers, que es la que se va a encargar de proporcionarme precisamente estos datos. ¿Vale? Controlador, y este se va a encargar, ¿vale? Le llamamos igual porque será el controlador del chat. Ya que vamos a hacer un exports.load, que es una función en el que le decimos, bueno, va a ser de momento una función anónima sin nada. Esto es muy parecido al módulo export de antes, lo que pasa es que esto se utiliza cuando yo quiero separar diferentes, tener diferentes métodos. Aquí, como solo tenía una cosa que exportar, que era el router, lo ponía así, módulo exports, pero cuando tengo varias cosas por exportar, como puede ser un controlador que tiene varios métodos, pues utilizo este sistema, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Y entonces aquí lo que podríamos hacer es definir primero la ruta de los controladores. Donde nos encontramos sería... Hay muchas maneras de hacer esto, pero bueno, voy a hacerla la básica. Sería desde donde yo estoy, voy para atrás, voy después a los controladores y busco el chat. Y eso es la ruta, y lo que nosotros lo que queremos es requerir el archivo. ¿Sí? Entonces hemos requerido todo ese archivo y lo que queremos es el load. Pues muy sencillo, vamos aquí, le decimos que el contenido del load lo vamos a guardar en una variable result, que es el controlador.load, y este result es lo que le pasamos como parámetro, que antes teníamos un objeto puesto a mano. Vamos a ver si esto funciona. Encontrado, debería salir otra vez Pedro, todo correcto. Sí, y ya está, ¿vale? Pues así de sencillo hemos sacado lo que es los datos, hemos creado ya una estructura de controllers y hemos sacado los datos de aquí de las rutas que nos molestaban, ¿vale? Y de esa manera ya se lo pasamos aquí a cada una de las vistas. Y un poco hasta aquí el tema de los controladores. Evidentemente podemos crear más y en cada controlador diferentes métodos. ¿Vale? Incluso cuando llegue el momento también los utilizaremos para insertar, etcétera, etcétera.
Pues bien, ahora que ya hemos creado más o menos nuestra aplicación y ya hemos obtenido desde el controlador la información necesaria para ponerla en nuestras vistas, el siguiente paso va a ser obtener esta información desde nuestra base de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, nuestra base de datos va a ser en Mongo, podría ser SQL, pero bueno, ya que estamos en Node y que funciona todo mediante objetos, es más, bueno, se suele vincular más a Mongo. Y lo primero que tendríamos que hacer es, así como antes hemos creado una máquina con Node, en este caso vamos a crear una máquina con Mongo. Vale, yo tengo por aquí la chuletilla, es muy parecido. Y lo que le tenemos que decir es, donde antes se llamaba app, esta nueva máquina la vamos a llamar Mongo, y este nombre es importante, luego vamos a ver el porqué. Y le vamos a decir que la imagen que vamos a utilizar es la que está establecida en el hub de Docker, exactamente la versión 4. Vale, entonces aquí le vamos a decir, igual que antes, container name será Mongo Chat. El restart va a ser and this stopped. Si no me equivoco, escribiéndolo como antes. Environment, vale, esto es importante. El environment son algunas variables específicas que tienen definidas algunas imágenes. En Node no tenemos ninguna, es posible que tenga alguna. Es muy sencillo, si nos vamos aquí al hub de Docker, en la propia documentación lo veremos. Nos saldrá environment, ¿lo veis? Son datos de configuración que nosotros le ponemos aquí a mano, y entonces él cuando arranca va a utilizarlas como, bueno, para el propio sistema, ¿no? Pues estas sí que las voy a copiar porque las tenía por ahí, ¿vale? Que son estas tres, ¿vale? El username del Mongo, el password del Mongo y la base de datos que voy a utilizar en esta aplicación en concreto, o sea que se va a inicializar con esta base de datos. Bueno, esto ya vemos que son variables de entorno, así que tenemos que irnos aquí, que también me lo voy a copiar porque lo tengo ya aquí todo definido, ¿vale? Junto con un datapath que ahora os explicaré. ¿Sí? ¿Vale? La URL de Mongo, el puerto, el chat, etcétera, etcétera. Esto es importante porque así como aquí hemos establecido el puerto del servidor, bueno, pues aquí vamos a tener que definir el puerto del Mongo, ¿vale? Mongo port, que bueno, creo que he puesto el 27017 es siempre el de Mongo. ¿Sí? Tener cuidado porque si tenéis por lo que sea Mongo instalado en vuestro ordenador, esto os va a dar problemas, ¿eh? Esto es para funcionar con Dockers. Y luego el tema del volumen, los volúmenes los hemos visto en la aplicación anterior, lo que decía que era para enlazar una carpeta local de tu ordenador a una carpeta del Docker, ¿no? Pues en este caso lo que vamos a hacer es la carpeta datapath, que hemos dicho que es el .data, la vamos a enlazar con la carpeta que utiliza siempre Mongo dentro de cualquier sistema, donde almacenar todas las collections y todos los datos, ¿vale? Esto lo hago más que nada para tenerlo todo en el mismo proyecto. Entonces esto, dos opciones: o lo ponéis aquí para que no se suba al Git, y entonces cuando lo bajéis no tendréis los datos, o simplemente lo ignoráis y cada vez que subáis el proyecto subís todo el contenido del data. Ahora veremos que se va a rellenar solo. Vale, y luego igual que en la app de Node, le vamos a establecer esta red en Bridge, ¿vale? Para que el Node se pueda comunicar con el Mongo y al mismo tiempo yo me pueda comunicar con ellos desde mi navegador. Vale, yo creo que con esto, si no me he equivocado. Vale, esto evidentemente lo tenéis que ejecutar desde vuestro ordenador, no desde la máquina virtual desde el Docker de Node. Docker compose app-d. Error. Config option service Mongo. Sí, fijaos, estas tabulaciones están mal. Vale, ahora sí. Pues vamos aquí, veremos que se me ha creado el Node y se me ha creado el Mongo. La manera de acceder a mí, y seguramente aquí en Data se han creado un montón de archivos propios del Mongo. Entonces yo utilizo una aplicación que es Mongo Compass,
Vale, nos permite conectar al servidor de Mongo que acabamos de crear. Yo ya lo tengo escrito, vosotros tendréis que escribir algo parecido a esto. MongoDB el usuario y la contraseña que habéis establecido separados por los dos puntos. El localhost, ¿por qué? Porque nosotros, si estamos en nuestro ordenador para acceder a Mongo, tenemos que utilizar localhost, pero cuidado con esto porque luego tendremos que conectar Node con Mongo. Y la manera en cómo Node reconoce a Mongo no es mediante localhost, sino mediante la palabra Mongo, porque es como se llama el servicio dentro del ecosistema de Docker. Entonces eso hay que tener cuidado. Vale, aquí el puerto 27017 y aquí la base de datos que, bueno, le he llamado chat, creo recordar, me parece, MongoDB, chat, sí, efectivamente, y en principio debería de conectarse. Ahora no me aparece porque es la primera vez, vosotros tendréis que crearla. Vale, ya está, ya la tenéis aquí, además con un primer collection que lo vamos a borrar porque esto no nos interesa. O sea, las collections son las tablas de esta base de datos, ¿vale? Ah, vale, entonces me lo borra. Vale. Pues llamarlo en plural, ¿vale? Chats. ¿Vale? Las colecciones en plural, luego ya os explicaré el porqué. Y ya está. Entonces ya podemos ver que efectivamente se ha establecido, o sea que hemos creado el Docker con el Mongo. Siguiente paso, conectar nuestra aplicación con Mongo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un módulo, como todo lo demás, con un módulo que tenemos que instalar a mano, que se llama Mongoose. Porque es un módulo que ayuda a gestionar las bases de datos aquí en Node. Entonces ahora mientras se instala, ahora aparecerá aquí. Y nos vamos a la aplicación igual que antes. Var mongoose es igual a require mongoose. Espero que no me esté equivocando escribiéndola. Y es muy parecido al server listener, porque al fin y al cabo esto es una conexión a un servidor. Lo que tenemos que decirle, ¿vale? Esto es un copy-paste que podéis encontrar en cualquier sitio. Quiero conectarme mediante Mongoose a la dirección MongoDB y fijaos que estos son variables de entorno, que son las mías del .env, que van muy bien porque estoy seguro de que van a coincidir tanto aquí en el app.js como en el Docker, porque son las mismas. Entonces pero es exactamente lo mismo que puse aquí, ¿eh? Si os fijáis antes en el connect es exactamente la misma ruta, el MongoDB, / bla 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 bla, vale, es todo lo mismo. Y luego es toda una serie de configuraciones que, bueno, funciona sin ellas, pero cuando te arranca te dice que las pongas. Y fijaos que funciona muy parecido, es decir, si hay un error, escribo un error y si no, pues servidor conectado, ¿vale? Funciona muy parecido al server listener. Vamos a ver si funciona la primera, no con esto. npm run start, estaba utilizando. Ok, vale, fijaos, servidor conectado y database online conectada. Y nada, en principio es así como conectaríamos nuestra aplicación a la base de datos. Vale, pues una vez hemos conectado nuestra aplicación a Mongoose, a Mongo mediante el paquete de Mongoose, lo siguiente va a ser utilizar el sistema de modelos. Hasta ahora hemos desarrollado los controladores y recordamos que los modelos nos ayudan a gestionar lo que son las conexiones a las bases de datos, ¿vale? Pues vamos a crear un modelo que va a ser el chat.js, en el que generalmente los modelos van en mayúscula. Bueno. Y en este caso lo que vamos a decirle es la estructura con la que yo voy a guardar los datos de mi chat, ¿vale? Tengo que hacer, aunque Mongo es muy dinámico y me permite guardar cualquier tipo de dato en la estructura que yo quiera, sin previamente haberle definido columnas, como sí pasaba con el SQL, aquí me obliga a establecer una serie de estructura previa
que ahora vamos a hacer, primero vamos a requerir el módulo de Mongoose, porque si no, no haremos nada. Y le vamos a decir que vamos a utilizar la herramienta de Schema, de esquema, para crear la estructura que vamos a guardar en la colección chat. La colección me refiero a como la tabla de chat. ¿Vale? Chat Schema será igual a una nueva estructura, que para eso hemos importado este módulo. Y aquí vamos a definir cómo será mi objeto, o sea, cómo serán los objetos que yo voy a guardar en la colección chat. Pues yo, por ejemplo, puedo tener, las personas que intervienen en mi chat. Pues va a ser el user1, que será de tipo string. Voy a querer guardar el user2, porque son dos personas que están hablando, que va a ser de tipo string. Quiero, por ejemplo, saber cuándo se creó ese chat. Pues esto es muy útil también. Puedo decir el date y puedo decirle que el default, si yo no le defino nada, va a ser la fecha del momento en el que yo inserto algo en la base de datos. Y luego unos mensajes, que en este caso es una lista de mensajes, por lo tanto podríamos decir que van a ser de tipo, van a ser objetos, pero va a ser un array de objetos, ¿no? Porque es un conjunto de mensajes, el mensaje del usuario 1, luego el mensaje del usuario 2, luego el mensaje del usuario 3. Entonces esto será un objeto. Bueno, y esto es importante. Esto lo que le voy a decir es, quien requiera este modelo, lo que me va a exportar es la herramienta de modelaje de Mongoose. Chat esquema. Vale, con este esquema. ¿Por qué es importante esto? Como ya os he dicho, en la base de datos de Mongo se pueden guardar cualquier tipo de estructura, porque no están previamente vinculadas por columnas, como si pasaba con el SQL, pero al utilizar Node con Express y con Mongoose, cuando yo haga grabar o cargar datos de la base de datos, lo único que voy a obtener o lo único que voy a enviar serán aquellos datos que coincidan con estos parámetros. Es decir, si yo envío un objeto, solo se van a guardar aquellos parámetros del objeto que coincidan con el user1 que sea un string, con el user2 que sea un string, con el mensaje que sea un array de objetos y con el create_add, que esto está mal escrito, que será de tipo fecha, y que si no le pongo nada por defecto me saldrá, se rellenará con la fecha del momento en el que lo guardo. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora será en el controlador, por ejemplo, crear una función anónima, por ejemplo, en el que yo le paso, imaginaos, vamos a llamarlo request igual, por mantener un poco la nomenclatura. Y le voy a decir, primero que necesito el modelaje del chat, porque estoy en el controlador. Vamos aquí y le digo, voy a usar Mongoose, eso está clarísimo. Y de Mongoose voy a utilizar el modelaje del chat. Instancio un objeto chat que va a ser _models, mira que ya se me está rellenando, chat, ¿vale? Este chat, aquí voy a guardar esta herramienta, el modelaje de Mongoose de toda esta estructura. Entonces es tan sencillo como aquí decirle var new chat será igual a un nuevo chat, un nuevo documento que voy a insertar en la base de datos, que va a contener lo que me venga de aquí, ¿vale? Lo que me venga por esta petición.
Pues aquí, este new chat, ¿vale? Esto es un insertar en una base de datos, bueno, el insertar en cuestión sería este. Save. Y aquí lo mismo, ya os va a empezar a sonar, que es el error y el res, mediante el cual si hay un error voy a hacer console log y voy a imprimir el error, y si no, pues quiere decir que es insertado en la base de datos. Y si queremos, como mucho, por si lo necesitamos, que pues bueno, que se devuelvan los results. No, el res. Porque cuando nosotros grabamos en una base de datos siempre me devuelve el objeto que hemos guardado en la base de datos. Entonces me puede ser útil. Vale, pues le pasamos un objeto, nos vamos a ruta y aquí le decimos cuando detectes una ruta, por ejemplo new, mediante el get, aquí request res next, porque es un middleware, y a este lo que vamos a hacer es llamar al controlador del chat, pero en vez de load como el anterior va a ser un save, ¿verdad? Que le he puesto, sí. Vale, y le voy a pasar un objeto que es el de new. Este new lo voy a crear yo ahora nuevo. Lo voy a crear a mano, ¿eh? Normalmente, fijaos que nosotros tenemos la habilidad de enviar cosas por un formulario, por el navegador con el request, pero bueno, para hacerlo más simple, vamos a crear este objeto a mano, que no le está gustando nada. Vale, está reservado. New chat. Y este objeto, fijaos, tiene que mantener esta estructura, si no, no lo va a aceptar, ¿eh? Entonces voy a ponerme aquí la chuletilla y le voy a decir, bueno, pues mira, el user 1 va a ser un string, recordad, bueno, ya lo veréis cuando tratemos el tema de la API, pero se obtiene la información con la URL y aquí el ID del usuario 1, por ejemplo, el usuario 2 y luego los mensajes que serían, hemos dicho un array, tanto array de objetos, por ejemplo, user lo ha escrito, por ejemplo, el 1 y el texto del mensaje fue hola, ¿qué tal? Este es un mensaje, coma, y luego el usuario 2 le contestó todo bien, gracias. Y yo creo que ya está, ¿vale? Coincide, ¿eh? Fijaos este como tiene el default, no hace falta que ponga el creator add porque ya lo va a poner él, aparte de otra cosa que vamos a ver. Ok, vale, pues vamos a ver si funciona, ¿vale? Reiniciamos esto, nos vamos al navegador y vamos a ver si con el new me salta un error. Me dice module not found, mongoose, porque lo he escrito mal. Esto está en chat. Vale, se me hago por aquí, a ver si este está bien escrito. Vale, los otros parecen que sí. Ok. Cannot get chat new. Vamos a chat. Ah, vale, no, sí. Lo que ocurre es que como yo no le he dado un resultado, res.send guardado. Pero ya veréis como si yo me voy aquí y refresco, el chat no tiene nada. Vamos a ver qué está pasando. No llega hasta aquí. Guardado, vale. Vamos a ver.
Y perfecto, ¿lo veis? La información user 1, user 2, ¿vale? Perfecto. Y lo mismo de aquí, el load. Hemos hecho el save, pues aquí muy sencillo. Podemos coger y decir var res, ¿vale? También por seguir un poco la nomenclatura. Y va a ser el chat, y del chat vamos a hacer el find. Aquí ya, a partir del chat podemos utilizar las operaciones de Mongo tradicionales, ¿eh? O sea que lo tenéis súper fácil. Find todos los objetos. Y este res es lo que... res. Vale. Por si acaso... Vamos a hacer aquí un console log. Los resultados. Se supone que esto llama load y el load estamos haciendo una consulta a la base de datos, lo estamos guardando en res y vamos a visualizarlo y a mostrarlo por aquí. Como la estructura ha cambiado un poquito no veremos nada, pero con el console log sí que deberíamos de ver toda esta estructura de... Bueno, el único chat que hay insertado en la base de datos. Vamos a ver. Chat. Esto es un request, esto no es el res. Query, mongoose options. Ahí si os fijáis, esto no es esto. Vale, esto no me lo ha devuelto bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Vale, pues lo que está ocurriendo es... Y aquí es importante porque vamos a entrar con las peticiones asíncronas. ChatFind lo que va a hacer es buscar en la base de datos, ¿no? Entonces le hace una petición, oye, búscame todo lo que haya en la colección de chats. Pero esto tarda algo, tarda a lo mejor 0,001 segundo. Pero es que como no le hemos dicho que se espere, lo que me ha enviado a res, bueno, no sé exactamente lo que es, pero probablemente esto haya tardado 0,00001 haya sido mucho más rápido y entonces no ha encontrado los resultados. ¿Qué hay que hacer? Hay que decirlo, hay que decirle que antes que devuelva el res, yo me tengo que esperar a que realmente esa solicitud se haya terminado. Para eso tenemos que utilizar el await. El await es un parámetro que, bueno, para lo único que sirve es para ponerlo antes de una llamada asíncrona. No funciona con todas las funciones, sino solo única y exclusivamente con las llamadas a funciones asíncronas. Le digo, espérate a que termine y obtener un resultado antes de seguir por la siguiente línea. Y una cosa importante, cuando yo utilizo en cualquier tipo de método un await, yo tengo que previamente decirle que ese método es de tipo asíncrono, ¿vale? El await siempre va junto con el asíncrono, ¿vale? Nunca van separados. Si vosotros veis un await, significa que en la función que lo engloba hay una async. Vale, vamos a ver si ahora sí que funciona. No sé muy bien por qué me ha salido todo ese galimatías. Solicitamos, ¿vale? Un promise. Vale, la razón por la que me sale esto es porque yo, al haber hecho esta función como asíncrona, la he convertido el load también en asíncrono. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que aquí, que en las rutas del chat, yo estoy llamando a una función asíncrona y me pasa exactamente lo mismo. Esta puede tardar 0,5 segundos en gestionarse porque se está esperando, pero esta se ha ejecutado en 0,0001 y el result no tenía nada, ¿vale? Porque no se ha quedado esperando. Entonces lo mismo, tengo que quedarme esperando y decirle que esta es una función asíncrona. Vamos a ver. Vale, por eso salía el promise, porque la hemos convertido en promise. Vamos a ver. Ahora sí. Fijaos, este result es lo que yo obtengo de la base de datos. Todo esto lo estoy haciendo manual, para que veáis que realmente funciona. ¿Lo veis? Esto procede de la base de datos.
Y ya está, con esto ya habríamos conectado la base de datos con Mongo y ya lo estaríamos renderizando con las vistas. Simplemente recordad que cuando hablamos de conexiones a base de datos ya tenemos que estar utilizando, tener muy claro cómo funciona el await y el async. Así que esto es importante. Vale, pues una vez tenemos nuestra aplicación ya funcionando y conectada a la base de datos, lo siguiente que tendríamos que hacer es utilizar nuestra estructura, que ya la hemos creado, para crear una API. ¿Vale? Una API es un sistema mediante el cual desde un servicio externo a nuestra aplicación nos pueden solicitar información y nosotros se la podemos facilitar. Por ejemplo, podemos crear una API en la que pasemos todo el historial de un chat determinado. ¿Vale? En realidad utilizamos todo, lo único que tenemos que hacer es un nuevo archivo en el que gestionamos las rutas procedentes de la API. Vamos a hacerlo. Creamos un archivo que va a ser api.js, fijaos que lo ponemos aquí en rutas un poco aposta, voy a un poco copiar todo esto, lo vamos a reutilizar. El Express, tal. Los controladores son los mismos porque quien nos proporciona la información son los controladores y da igual que sea desde las vistas que desde la API. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a decir, ¿vale? Vamos a utilizar únicamente uno, que es el de cargar. Fijaos que se parece mucho. En este caso, en vez de renderizar una imagen, lo único que tenemos que hacer es decir que el resultado va a ser, bueno, le vamos a poner status 200, es decir, que finaliza la respuesta con un status 200 de satisfactorio y vamos a devolverle un JSON. Un JSON, al fin y al cabo, lo que obtenemos de la base de datos son objetos, así que la transformación es automática, ¿vale? Ponemos un result. Y ya está, o sea, es que en principio lo que tendríamos que hacer es crear un cuadro con todas las URLs de las que nuestra API va a aceptar. En este caso, sería más bien chat, ¿vale? Por ejemplo, chat load, por decirlo así. No, chat, tal cual. Perdona. Vale. Entonces le decimos, cuando nos soliciten desde la URL chat, quiero que me devuelvas, digamos, todo el listado de todos los chats, por ejemplo, por decir algo. Entonces luego nos vamos aquí a la app y usamos un middleware y le decimos que cada vez que recibamos una petición API se cargue no el chat root, sino el API root. Vale, vamos a ver dónde estaba el chat root aquí. Fijaos que es muy parecido a lo que estábamos haciendo antes. API roots, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si esto funciona. Entonces nos vamos aquí al Postman, por ejemplo, le decimos por el protocolo get, el puerto pi API, el puerto 1000 API chat, enviar, y fijaos que me envía toda la información, ¿vale? Sin necesidad de página web ni de nada. Es la información limpia que yo puedo utilizar en cualquier otra aplicación que sea ajena a mi propio ecosistema. Todo esto ya luego puedo hacer lo que quiera con ello. Podemos ir un paso más allá, porque claro, las APIs están concebidas para ser independientes de la página web, ¿no? Utilizamos mucho la estructura y bueno, si cambiamos el resultado, por ejemplo, del load o cómo se comporta el save, cambiaría tanto en la API como en la web, vale. Pero ahora mismo está demasiado vinculado. Lo que podríamos hacer para que esto no sea exactamente así es crear en el mismo servidor Node otra aplicación que sería una aplicación específica para API. Es decir, nosotros ahora solo tenemos una aplicación, esta que se llamaba app. Podemos sacarla y podemos duplicarla para reutilizarla como API. Vale, fijémonos, a ver. Bueno, voy a crearlo desde cero, api.javascript. Y vamos a hacer, bueno, un poco lo mismo que habíamos utilizado, porque todo esto se utiliza, ¿vale? Todas las primeras líneas son las mismas. ¿Por qué? Voy a crear una aplicación, sí, la voy a llamar API en este caso.
¿Voy a proporcionarla mediante protocolo HTTP? Sí, porque las peticiones por Postman es una URL, es el protocolo HTTP. ¿Voy a utilizar Mongoose? Sí, porque me voy a conectar a una base de datos o voy a necesitar que la API se conecte a una base de datos. Perfecto. Entonces todo esto es lo mismo. ¿Qué puedo cambiar? Pues aquí, por ejemplo, en vez de poner server port, le puedo poner API port para que, digamos, funcione diferente, ¿no? Para diferenciarlo. API port y este funcionará por el 4000, por ejemplo, ¿vale? Y luego por último, bueno, le puedo vincular el API o... Bueno, le voy a decir el barra, ¿vale? Cuando detecte una barra, me va a ir aquí a API Routes, que es exactamente el mismo archivo y me lo va a gestionar exactamente igual, ¿eh? Esto, si os fijáis, estoy duplicando, pero la ventaja es que yo puedo coger este api.js y me lo llevo, bueno, digamos con el controlador, un poco toda la estructura, me lo llevo a otro servidor diferente y estaría proporcionando las funcionalidades de API. O lo puedo separar y se me puede caer a lo mejor la web, pero puedo seguir proporcionando toda la información mediante API. ¿Qué más habría que hacer? Pues una cosa importante es en el package JSON hemos dicho que la manera de ejecutar o de arrancar un servidor es aquí, ¿no? Con el node app.js. Pues yo puedo crear otro que sea API en el que no ejecute el app.js, sino el que se llama api.js. Que por cierto, aquí me parece que me va a fallar algo porque este se llama API y aquí tengo app, ¿vale? Cuidado con esto, pues se llama API, le cambia el nombre. Vale, vamos a hacer una prueba. Vamos a inicializar únicamente la API. npm run, start no, API. A ver si funciona. Vale, sale un error porque me dice que API routes is not defined. Vale, porque no lo he copiado. Vale, me falta esto. A ver si funciona. Perfecto. Vamos a ver. Aquí hemos cambiado el puerto, entonces ya no es el 1000 sino el 4000 y ya no es el barra API sino que simplemente es tal cual. Esto muchas veces en la vida real encontraríais algo como api.localhost, pero bueno, aquí estamos más limitados por estar utilizando el localhost y no funciona. Localhost 4000 barra chat, si no me he equivocado, claro. El API port es el... pues aquí me había equivocado. Vale, no es run API, a ver que no me haya equivocado también aquí. Node api.js. Vamos a cambiarle el nombre para estar API conectado para asegurarnos de que estoy ejecutándolo bien. Pues qué raro. Vale, ya encontré el problema. Claro, esto es un error muy típico. Conecta un refuse por el puerto 4000. Cuidado con esto cuando estamos trabajando con dockers, porque si le hemos dicho que el 1000 era para el servidor y el 4000 era para el puerto, quiere decir que en el Docker Compose yo tengo que abrir el puerto tanto el 1000 como el 4000. O sea que cuidado con esto, porque ese es un correcto timeout, o sea, refuse, que no me está aceptando las entradas por ese puerto. Vale, reiniciamos el Docker, esta vez con el 1000 y el 4000 activados. Ya os digo, esto si tanto el API como el app lo pusiera por el 1000 no funcionaría, no, al mismo tiempo no, porque serían dos servidores intentando escuchar por el mismo puerto y fallaría. Hay que poner puertos separados. No, Mongo no. Attachment.
npm run API. Vale. Socket Hangout y ole, ya está. Vale, ya funciona por el puerto 4000 y ya obtendría la información del chat. Pero ¿qué ocurre? Que como tengo un servidor activado, el otro está desactivado. ¿Cómo hacemos para inicializar los dos? Pues podemos decir el all, por ejemplo, y decirle que haga un npm run start y luego, creo que era con 2 npm run API. Entonces ahora, en vez de uno o el otro, ejecutamos el script de all. Vale, creo que, a ver. npm run start. Voy a probar con uno. Vale, ahora sí. Era con un ampersand. Este funciona. Y este funciona, ¿vale? Bueno, es bastante útil. Tened en cuenta que si vosotros creáis un sistema, una aplicación muy grande y hay gente que está utilizando vuestra API y por lo que sea vuestra web está caída o estáis haciendo mantenimiento, pues tener los dos ecosistemas bien separados. Yo puedo, por ejemplo, dar de baja el servidor de la web que esté caída. Pero bueno, que siga proporcionando las APIs para que no se caiga todo el sistema. Bueno, te puede interesar, ¿no? Es una buena manera de dividir los dos servicios. Al fin y al cabo he duplicado, fijaos que es prácticamente idéntico. Y ya está, y esta sería la parte de la API. Luego habría que rellenar aquí con todas las URLs que acepte mi API. A continuación vamos a explicar un poco cómo funciona el tema de las comunicaciones mediante chat. Lo que hemos visto hasta ahora eran comunicaciones HTTP que están basadas en peticiones y respuestas, tanto en la página web como en la API, y era un protocolo que nos ha servido hasta ahora. Pero con los chats lo que ocurre es que se quiere tener una sensación de comunicación instantánea entre los diferentes clientes, y esto la mejor manera de hacerlo es mediante los sockets. Los sockets es una comunicación que se establece utilizando los puertos tanto del cliente como del servidor, y establece un hilo constante de comunicación mediante el cual, al emitir un mensaje por parte del cliente, el servidor, que está constantemente escuchando, va a reaccionar a ese mensaje. En este caso, por ejemplo, en el esquema lo que podemos ver es que un cliente emite un mensaje a través del canal MSG y el servidor que está escuchando por ese canal está configurado para que al recibir un mensaje lo envíe mediante broadcast a todos los otros clientes. Esta es una manera que nosotros tenemos para conseguir ese efecto de que cuando una persona escribe en el chat, todas las demás que están en esa misma página reciben el mensaje. Evidentemente todos los clientes están configurados de la misma manera, por lo tanto, si el segundo usuario también emite un mensaje por el canal MSG, el servidor va a reaccionar exactamente de la misma manera, redirigiendo o reenviando ese mismo mensaje a todos los otros clientes. Hay otras muchas funcionalidades que se podrían mirar más a fondo, pero esta es la funcionalidad más básica necesaria para que nuestro chat funcione. Entonces, lo primero, nos vamos aquí, cerramos aquí, npm install socket.io. Socket. Vamos a ponerlo bien. Veremos que se nos va a poner aquí. ¿Sí? Y entonces, evidentemente no tiene nada que ver con la API, porque la API no tiene comunicaciones por socket, sino que va a ser aquí. Vamos a crear un servicio de I/O que vamos a requerir que sea el socket.io y que va a funcionar utilizando la pasarela
que ya hemos inicializado antes, que es el del server, ¿vale? Vamos a utilizar la estructura del server, que es esta de aquí, que ya hemos establecido el puerto, etcétera, etcétera, para establecer ese puerto de escucha, ¿no? Vale, pues ya lo tenemos por aquí. Y aquí lo que vamos a decirle es, abajo del todo, por ejemplo, lo podemos poner en otro archivo, pero bueno, yo lo voy a poner aquí. Le vamos a decir, on es el evento que va a ejecutar pues una función determinada, ¿vale? En este caso, on connection, es decir, cuando alguien se conecte, ¿vale? Yo voy a escuchar a través de un socket determinado. Vamos a hacer un connection. ¿Vale? Este socket es un vínculo entre el cliente que se acaba de conectar y el servidor. Por lo tanto, yo puedo utilizar este socket, que es un objeto, para decir, oye, que el usuario que se ha conectado es este. No lo puedo poner a mano porque entonces querría decir que todos los usuarios que se conecten se van a llamar Pedro, ¿no? Pero bueno, ya lo veríamos de alguna manera un poquito más avanzada. Pero lo importante saber es que mientras este navegador, al hacer la petición, se mantenga conectado y no cambie de página, esta variable siempre la voy a poder reutilizar a lo largo de la ejecución de sockets. De momento vamos a ponerlo así. Vale, esto por la parte de servidor, esta primera parte ya estaría. Y luego por la parte del cliente, vamos aquí a... Bueno, estábamos hablando de chat, que ya tiene este JavaScript. Siempre que utilicemos sockets en una página, tenemos que importar lo que se conoce como la librería de sockets, ¿vale? Que en este caso es una que se llama socket.io socket.io.js. Esto no lo busquéis por el public, ni lo copiéis en public, ni nada, porque este socket.io es un middleware que se crea cuando nosotros inicializamos aquí el IO, O sea, en el momento en el que nosotros hacemos esto, automáticamente se crea un punto de montaje. ¿Dónde estaba? Un punto de montaje en Socket.io en el que podemos acceder a este JavaScript, que es una librería necesaria. Ya os he dicho que el socket tiene que estar instalado tanto en el servidor como en el navegador del cliente. Vale, con esto ya tendríamos, digamos, la librería, y lo que nos faltaría, por ejemplo, en el archivo JavaScript es crear todas las funcionalidades de cuando yo le doy al botón, pues envía el mensaje mediante sockets. Pero de momento voy a cargar esto. Creo que era Start, ¿no? No lo he cambiado. Sí. Vamos a ver si funciona. Es el chat y el socket.io. Vale, 200 ok, ¿vale? Lo hemos escrito bien y lo ha detectado correctamente. Perfecto, pues ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Y luego simplemente tenemos, bueno, sería útil el... Vamos a ver si lo puedo copiar aquí, porque es como a mí me gusta manejarme con jQuery, ¿vale? Por lo tanto vamos a cargar aquí el jQuery, se la vamos a poner en el layout. jQuery es para facilitarme el trabajo para las funcionalidades del enviar, no se necesita para el socket. Pero bueno, a mí me gusta utilizar, si queréis JavaScript puro, pues usáis el JavaScript puro y ya está. Entonces aquí lo que le decimos es, cuando el documento se haya cargado, al darle al botón de Submit en la caja, sin más. ¿Vale? Bueno, lo que hay que hacer, inicializar en el cliente las funcionalidades del Socket.io. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues muy parecido a como lo hacíamos en la parte del servidor. Inicializamos este socket, este IO lo va a reconocer porque lo hemos importado de la librería. Y le decimos que cuando... aquí hay que plantear dos cosas. ¿Qué hacer cuando el usuario envía el mensaje? ¿Y qué hacer cuando otro usuario envía un mensaje desde su pantalla? Vale, primero lo fácil. Yo soy un usuario que envía un mensaje. Pues
además de escribirlo aquí, lo que tendría que hacer es decir que mi socket va a emitir un mensaje por un canal que le vamos a llamar New Message, ¿vale? Y ese mensaje va a ser, pues nada, pues precisamente este otro mensaje, ¿vale? Esto es un texto, pero podemos hacer que lo que enviemos sea un objeto en el que yo pongo que el usuario que lo ha enviado es el 1 y que el texto es el mensaje en sí, ¿eh? Y podemos enviar el objeto, que a lo mejor es lo más lógico, que no solo se envíe el texto, sino también quien lo ha enviado. Vale, pues por parte del cliente ya está, y ahora lo que deberíamos de hacer es en la parte del servidor decir qué hacer cuando el servidor recibe este new message o cuando recibe un mensaje por este canal new message. Pues lo que tenemos que hacer es irnos a la app y así como antes le habíamos dicho, bueno, el console log connection, que de hecho no lo hemos comprobado. Vamos a ver. Ahora deberíamos de, cuando yo actualizo aquí, ¿vale? Conectado, fijaos, es este conectado, ¿eh? Quiere decir que alguien se ha conectado, a un cliente se ha conectado a mi servidor mediante el socket, perfecto. Pues lo siguiente es decirle, cuando escuches algo por el canal New Message, ¿vale? Recibe la información y, bueno, esto podría ser una función anónima, y haz algo. Vale, vamos a poner el data. Vamos a ver si esto funciona. Cargamos y ahora cuando nosotros enviemos por aquí esto, deberíamos de recibir en el servidor efectivamente el objeto que habíamos definido en el cliente. ¿Lo veis? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si es un chat? Pues cuando el servidor reciba un mensaje a través del new message, se lo tenemos que comunicar a todos aquellos que están conectados en el mismo chat. ¿Cómo hacemos eso? Con una funcionalidad de sockets. Socket tendréis que ir a la página web de socket.io y mirar la documentación de todas las posibilidades que tiene. Debería tener un menú. No sé dónde está. Aquí está la documentación con todo, con un poco como se pueden comunicar dos clientes, se puede comunicar el cliente con el servidor, etcétera, etcétera, vale. Pero en teoría, lo que hace el servidor cuando recibe un mensaje es enviárselo a todas aquellas personas que están conectadas a esta misma página. Pues eso lo hacemos con el socket. Que no lo escriba mal, broadcast. Emito, broadcast quiere decir a todo el mundo, emito el mensaje a través del new message, ¿vale? Usamos el mismo canal. Bueno, perdón, el data, ¿vale? Emito a través de new message la información que acabo de recibir, y esto es curioso porque fijaos que este broadcast está dentro de este socket on new message, lo que quiere decir que se va a emitir a todo el mundo excepto la persona que lo ha enviado, ¿vale? Básicamente para que si yo envío el mensaje hola, no vaya a recibir yo también el hola, sino que el hola lo reciban todos los demás, ¿vale? Entonces, en principio con esto ya estoy haciendo que desde el cliente se vaya al servidor y una vez en el servidor hace broadcast a todos los usuarios excepto a mí. ¿Vale? Y ahora lo que tendría que hacer, claro, esta página la voy a abrir en otra pestaña, ¿vale? Si yo tengo dos navegadores, quiere decir que tengo dos conexiones sockets. Entonces cuando yo, vale, si os fijáis aquí, socket conectado. Yo pongo hola por un lado, la recibe y se lo está enviando a él, y pongo adiós. Este adiós está yendo al servidor y el servidor lo está enviando a todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que aquí no tengo adiós y aquí no tengo hola. ¿Por qué? Muy sencillo. Me falta configurar en los clientes qué hacer cuando recibo un mensaje. Aquí lo único que estoy haciendo es qué hacer cuando le doy al botón de enviar. Me falta qué hacer cuando le doy al botón
O sea, no, perdona, cuando recibo yo algo. Pues, porque claro, evidentemente el servidor está enviando algo. Y yo aquí en el cliente tengo que decir, oye, ¿y qué hago cuando lo recibo? Pues cuando recibo un new message por este canal, un nuevo mensaje, new message, el canal lo podéis inventar, pero claro, tenéis que saber que tiene que ser el mismo tanto en el cliente como en el servidor. Vale, fijaos aquí, console log de momento, con la data. Bueno, no haría falta reiniciar porque es el JavaScript, pero bueno. Vamos a hacer otra prueba. Inspeccionamos, console. Vamos a ver. Fijaos que es lo mismo, ¿eh? Socket.on lo utilizo tanto en el cliente como en el servidor. Entonces yo aquí escribo hola. Y fijaos, la otra persona ha recibido el mensaje del hola. Yo aquí escribo adiós y lo recibe la otra persona con el console log. Evidentemente aquí pues lo ponemos ya definitivo, un poquito más bonito. Bueno, no, esto os lo voy a dejar a vosotros. Que cojáis este mensaje y en vez de que aparezca por consola, que aparezca en la ventanita. Pero bueno, ya habéis visto que ya la comunicación ya existe ya es instantánea, ¿eh? Y no ni refresco página ni nada. Y fijaos que se están comunicando los dos navegadores a través del servidor. Y así se hace un poco la comunicación mediante sockets. Hay muchísimas otras configuraciones, ¿eh? Pero el on para escuchar a través de un canal, el emit para emitir a un canal hacia el servidor y luego el broadcast para emitir a todo el mundo son los básicos para hacer funcionar el chat.